Me enteré de que algo iba mal cuando volví a casa antes de lo previsto y encontré 2 copas de vino sobre la encimera, una de ellas aún con marca de pintalabios y la otra sin tocar. Lo primero que pensé no fue que me estaban engañando, sino que había venido alguna amiga suya, alguna compañera de la clínica a la que no me había mencionado. Pero luego miré el lavavajillas abierto y vi solo un plato, solo un tenedor, y la bandeja del horno con los restos de una lasaña que, por lo que sé, Clara nunca cocina si está sola. Me quedé ahí, quieto, sin decir nada. Ni un grito, ni una pregunta. Solo miraba. Porque cuando algo está fuera de lugar en tu propia casa, no hace falta que nadie te lo explique. Ese día había salido antes del estudio porque uno de los músicos canceló la sesión. No avisé a Clara porque pensé en sorprenderla con algo sencillo, unas cañas por Chamberí o una cena improvisada en casa. De camino pasé por el Carrefour Express y compré una botella de albariño, pan gallego y una bolsa de patatas para picar algo. Nada del otro mundo. Lo absurdo es que en ese momento todavía iba sonriendo, pensando en que hacía tiempo que no teníamos una noche solo para nosotros. Entré en casa con mis llaves, como siempre. No hubo portazos, no hubo drama. Solo silencio. Ella no estaba en el salón. El horno aún desprendía calor y el ambiente olía a queso fundido y orégano. En el perchero de la entrada había un abrigo suyo que yo no le había visto en meses y, junto a él, colgado con descuido, uno que no era mío. Ni por talla, ni por color. Uno de hombre. Gris oscuro, largo, sin marca visible. Me acerqué, lo toqué. Todavía estaba algo húmedo, como si acabara de llegar de la calle. Miré al pasillo. No había nadie. Toqué la puerta del baño. Abierto. Vacío. Subí las escaleras y encontré la cama hecha. Perfectamente. Eso fue lo que más me desconcertó. Clara nunca hace la cama si no va a venir nadie. Y entonces lo supe. No por las copas, ni por el abrigo, ni por la cama estirada como si esperara una inspección. Lo supe por la calma. Por lo perfectamente calculado que parecía todo. Porque el que engaña, amigo, no improvisa. Planea. Organiza. Limpia. El que tiene algo que ocultar, se vuelve detallista. No me volví loco. No empecé a abrir cajones ni a oler almohadas. No soy ese tipo. Dejé las bolsas de la compra sobre la mesa y me senté. Esperé. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El reloj marcaba las 7:10 cuando llegué y las agujas pasaban de las 8:30 cuando escuché la cerradura girar. Entró con su bolso al hombro y el pelo ligeramente recogido, vestida con su ropa de siempre, ni más ni menos arreglada que cualquier otro día. Me miró. No se sorprendió. Sonrió como si no pasara nada. ¿Ya estás en casa?, me dijo. Pensé que tenía sesión hasta las 9. No le respondí. Solo miré hacia las copas. Lo hizo también, y esa fracción de segundo en la que sus ojos se detuvieron fue suficiente para confirmar lo que yo ya intuía. Caminó despacio, dejó las llaves en la repisa de la entrada y se acercó al fregadero. Agarró ambas copas y las metió con prisa en el lavavajillas. No dijo nada. No preguntó qué hacía yo ahí, no explicó nada de lo que estaba delante de mis ojos. Y esa fue su condena. Porque quien no tiene nada que esconder, no limpia pruebas. No dije nada. No esa noche. Me metí en la ducha, cené lo que había quedado de la lasaña, y cuando me metí en la cama ya estaba dormida. ¿O fingía estarlo? No lo sé. Al día siguiente actuamos como si nada. Me habló del tráfico, de una paciente con vértigos, de un congreso que quería ir en Barcelona en enero. Yo asentí. Guardé la calma. Pero por dentro, algo ya se había roto. Como cuando sabes que una bisagra se ha soltado pero la puerta todavía se mantiene en su sitio. Tarde o temprano se va a caer. Y cuando lo haga, lo va a hacer con ruido.
Durante semanas hice lo que cualquier hombre que no quiere enfrentarse a la verdad, fingí. Me volví meticuloso. No vigilante, sino observador. Apuntaba mentalmente las horas, los detalles, los gestos. Empecé a recordar más de lo normal. ¿Qué perfume usaba y cuándo lo cambiaba? ¿Cuántas veces decía voy con Lucía y cuántas veces Lucía no sabía nada cuando le escribía? Sí, le escribí. Una noche, tarde, le puse un mensaje directo a Lucía y le pregunté si había estado con Clara esa tarde. Me respondió al minuto, no, ¿pasó algo? Le dije que no, que solo preguntaba. Ella puso una excusa educada y no volvió a escribirme. Y yo, mientras tanto, mantenía la fachada. El marido amable, el que prepara el café los sábados, el que lleva el coche al taller sin que ella lo pida, el que pone la lavadora mientras ella se pinta las uñas. El que ya sabe todo y no dice nada. Porque aún no era el momento. Porque necesitaba más. Porque si iba a enfrentarlo, no podía ser con dudas, sino con hechos. Y porque quería verla caer con su propia mentira, sin que yo dijera una sola palabra. Lo peor de todo no fue sospechar, fue darme cuenta de que lo hacía bien. Que lo tenía todo controlado. Que mientras yo dudaba, ella lo ejecutaba con precisión. No sé cuántas veces lo hizo, ni con quién. Pero empecé a preparar mi propio plan. Porque si algo tenía claro, es que esto no iba a terminar con una simple discusión. Y así fue como todo empezó. No con un mensaje, no con una foto, no con un perfume desconocido en el cuello de la camisa. No. Empezó con una copa de vino mal colocada. Porque la verdad, a veces, se esconde en lo mínimo. El día que lo descubrí no fue un escándalo, no fue una escena de película, no hubo gritos ni golpes. Fue peor. Fue esa clase de momento en el que todo encaja con una precisión incómoda y te das cuenta de que estuviste caminando sobre una mentira sin notarlo. Era un jueves de diciembre, uno cualquiera, sin ninguna particularidad. Hacía frío pero no llovía, yo tenía que pasar por la gestoría a firmar unos papeles del estudio y había quedado con mi socio para comer cerca de Atocha, pero a última hora me llamó y me dijo que no llegaba, así que me vi con 1 hora y pico libre antes de volver al trabajo. Decidí pasar por el garaje a revisar el coche, que hacía unos días me daba tirones. Estaba convencido de que no encontraría nada, pero tenía la cabeza tan saturada que necesitaba hacer algo que no incluyera mirar pantallas. Cuando entré al garaje, vi el coche de Clara en su sitio, lo cual me llamó la atención porque era una de esas mañanas en las que, supuestamente, salía a visitar a una paciente a domicilio en Las Rosas. No le di importancia al principio, pensé que habría cancelado o que habría vuelto rápido, pero mientras abría el maletero de mi coche, noté que el suyo estaba con los cristales empañados. Me acerqué. No por celos, ni por sospecha inmediata, sino por simple instinto. Lo vi. En el asiento del copiloto había una chaqueta doblada, una que yo jamás había visto antes. No era mía y, por el corte, no era de mujer. Era una chaqueta de cuero marrón, sin marcas visibles, pero con un llavero enganchado en una de las cremalleras, un escudo del Atlético de Madrid. Clara ni siquiera seguía el fútbol. Abrí la puerta. El interior olía a perfume masculino, ese tipo de olor fuerte, de hombre que quiere marcar presencia. Me quedé parado unos segundos y luego cerré la puerta sin decir nada. Subí a casa. Estaba vacía. No había ni rastro de Clara. El baño sin toallas, la cocina limpia. Ni un vaso en la mesa. Me senté en el sofá y pensé en todo lo que había visto durante las últimas semanas, las salidas extrañas, los silencios justificados con cansancio, las duchas a deshora, las veces que decía que salía con Lucía y Lucía no sabía nada. En mi cabeza todo empezó a colocarse como piezas de dominó. Entonces, sin pensarlo mucho, bajé al coche de nuevo y revisé la guantera del suyo.
Allí encontré un paquete de chicles, un cargador de móvil distinto al nuestro y, entre los papeles del seguro, un ticket doblado de una cena en un restaurante de Pozuelo, fechado el martes anterior, a las 10:30 de la noche. Una cena para dos, con una botella de vino incluida. El mismo vino que vi sobre la encimera la tarde que regresé antes de tiempo. No llamé. No escribí. Volví al estudio como si nada. Me senté frente a la consola de sonido sin ponerme los auriculares. Miraba las pistas abiertas en la pantalla pero no oía nada. Solo tenía una cosa clara, no iba a precipitarme. No iba a estallar como un idiota. No iba a gritar ni a pedir explicaciones. Si Clara había tenido los huevos de meter a otro hombre en nuestra casa, en nuestro coche, en nuestra cama posiblemente, yo no le iba a dar el gusto de verme destrozado. Pero tampoco iba a seguir fingiendo. Ese mediodía me hice una promesa, la próxima vez que tuviera una oportunidad, la iba a enfrentar con hechos. No con suposiciones. No tuve que esperar mucho. El sábado siguiente me dijo que se iba con Lucía a un curso intensivo de fisioterapia deportiva en Alcalá de Henares, que era de todo el día, que salía a las 8 y regresaba a las 9 de la noche. Me lo dijo como si fuera una rutina. Sin pestañear. Incluso me mostró un cartel del supuesto curso en su móvil, que evidentemente podría haber conseguido en cualquier parte. Asentí. Le deseé suerte. Le dije que aprovecharía para pasar el día con mi padre. Mentí. En cuanto salió por la puerta, esperé 20 minutos y la seguí en el coche. Ni siquiera me molesté en disimular demasiado la distancia. Ella tomó la M50 dirección oeste, nada que ver con Alcalá. La seguí con el corazón a 1000 pero la cara fría. No me temblaban las manos, pero sí el estómago. Durante más de media hora condujo hasta Las Matas, una zona residencial tranquila. Se metió en una urbanización, abrió con un mando y aparcó junto a una vivienda adosada de 2 plantas. Dejó el coche, se bajó con una bolsa de deporte y antes de tocar el timbre ya le habían abierto desde dentro. Yo no vi al hombre. Pero no hacía falta. No se abrazaron, no se besaron ahí mismo, pero ella entró como si conociera el lugar de memoria. Esperé en la esquina durante 40 minutos. Luego me fui. No necesitaba verla salir despeinada ni volver a mirar su coche con ese abrigo masculino dentro. Ya sabía lo que tenía que saber. El regreso a casa fue silencioso. No puse música, no llamé a nadie, no encendí la radio. Me senté en el borde de la cama y pensé durante horas. Esa noche no cené. Tampoco dormí. Cuando Clara volvió, a las 9:15, traía una sonrisa relajada, como si acabara de pasar un día de trabajo enriquecedor. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo había estado mi padre. Le dije que bien, que habíamos ido a comer fuera. Me preguntó si me apetecía ver una peli. Le dije que no, que tenía dolor de cabeza. La observé irse al baño, desmaquillarse, cepillarse el pelo, ponerse el pijama, tumbarse en la cama con el móvil entre las manos. Parecía tranquila. O quizás fingía igual que yo. Me di la vuelta. Apagué la luz. Pero no dormí ni un segundo. Lo único que pensaba era cómo iba a devolverle cada uno de esos silencios, cómo iba a hacerle entender que no podía tratarme como a un idiota. No se lo conté a nadie. Ni a mi padre, ni a mis amigos, ni a mi hermana. Guardé el secreto como se guarda un arma. Sabía que lo iba a usar. Y que solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. Pasaron 3 días desde que la vi entrar en aquella casa hasta que decidí enfrentarla. No porque necesitara pensarlo, sino porque quería hacerlo bien, sin margen de error, sin que pudiera girar las cosas a su favor. El lunes, cuando se fue al trabajo, imprimí el ticket del restaurante, lo metí en un sobre y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Ese pedazo de papel era la prueba más simple pero más sólida de todas. No tenía fotos, no tenía grabaciones, no tenía testigos, pero ese ticket,
junto con todo lo que ya sabía, era suficiente para destruirle la versión perfecta que se había inventado. No me temblaba el pulso. No sentía pena. Solo una especie de calma que no había sentido en semanas. El tipo de calma que te llega cuando ya no hay vuelta atrás. Esperé a que volviera a casa. Llegó a las 8:30, con el mismo abrigo beige, con su bolso grande lleno de papeles, con su sonrisa automática de siempre. Me saludó con un beso rápido y me preguntó si había cenado. Le dije que no, que había pedido unas pizzas, que llegarían en 15 minutos. Puse la televisión, sin volumen. Ella se sentó a quitarse los zapatos, cruzó las piernas en el sofá y me preguntó cómo había ido el día en el estudio. Le dije que bien, que tranquilo. Todo sonaba normal, pero el aire no lo era. Ni ella ni yo sabíamos cómo empezar lo que tenía que pasar, pero yo ya tenía decidido que sería esa noche. Esperé a que sirviera 2 copas de vino, igual que la otra vez, y cuando me ofreció una, la rechacé. Le dije que prefería esperar a comer algo. Ella asintió, encendió una vela sobre la mesa y se giró para mirarme. Fue ahí cuando le dije su nombre completo, Clara Martínez de la Fuente, sin motivo aparente. Lo hice solo para que entendiera que lo que iba a decir no era un capricho, sino una sentencia. Me miró extrañada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que necesitaba hablar con ella de algo serio. ¿Qué pasa?, preguntó mientras dejaba la copa en la mesa. El sábado, respondí. ¿Dónde estuviste exactamente? Su gesto cambió. No de inmediato, sino con un leve retraso. Bajó la mirada apenas un segundo, lo justo para demostrar que necesitaba inventar una versión. Ya te lo dije. En Alcalá, con Lucía. Teníamos un curso de actualización. Claro, respondí. ¿Y qué tal fue el curso? Bien. Largo, pero bien. Mucha teoría, algo de práctica. Estuve agotada. Perfecto. Entonces no te importará si llamo a Lucía para darle las gracias por cuidar de ti. No esperó a que cogiera el móvil. Se levantó de golpe y dijo que no hacía falta, que Lucía estaba pasando por un mal momento y no quería molestarla. La observé caminar por el salón sin rumbo, abriendo un cajón, cerrando otro, encendiendo y apagando la luz de la lámpara. Yo no me moví. Metí la mano en el bolsillo, saqué el sobre y lo puse frente a ella. No dijo nada. Lo miró sin abrirlo. Lo reconoció. El papel doblado, el logo del restaurante, el precio exacto. Lo cogió, lo desplegó y se sentó sin hablar. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no buscaban convencerme, solo ganar tiempo. No es lo que piensas, dijo con una voz tan suave que casi no la oí. Entonces explícame lo que es. No te he sido infiel, no así. Solo necesitaba hablar con alguien. No pasó nada. ¿Con alguien? ¿Quién es? Un amigo. Bueno, un conocido. Alguien de la clínica. Me ha ayudado con cosas personales, me escuchó, me hizo bien. ¿Te hace bien verte con él a escondidas? ¿En su casa, los sábados? ¿Dejar tu coche en su garaje también te ayuda a superar tus problemas? No contestó. Cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y se cubrió la cara con las manos. Esperé. No dije nada más. Quería que hablara ella. Quería escuchar qué tan lejos podía llegar su mentira. Cuando volvió a mirarme, tenía lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de miedo. De saber que la había descubierto sin remedio. Lo siento, Javier. No quería que te enteraras así. No fue planeado. Empezó como algo tonto. No sé ni por qué pasó. Si lo sabes, le interrumpí. Pasa porque lo buscaste. Porque un día decidiste que mi confianza te daba igual. No, no fue eso. Yo estaba mal. Desde que murió mi madre no levanto cabeza, y tú
tú estabas siempre distante, ocupado, sin tiempo para mí. No justifico lo que hice, pero me sentía vacía. Te sentías vacía y lo llenaste con otro hombre. Muy lógico. Clara empezó a llorar de verdad, pero no me conmovió. Me levanté, fui hasta la ventana y la abrí para que entrara aire. Ella se levantó también y me siguió. Javier, te juro que no pasó nada físico. Deja de mentir. Te vi entrar en su casa. Esperaste a que abriera la puerta. No miraste atrás. No lo haces así con un amigo. No sé qué decirte. Me equivoqué. Eso no es un error, Clara. Olvidarte las llaves es un error. Meter a un hombre en tu vida mientras estás casada es una decisión. Ella se tapó la cara con las manos otra vez y se dejó caer en el sofá. Me preguntó si iba a dejarla, si lo nuestro estaba terminado. Le respondí que todavía no lo sabía, que necesitaba procesar todo. No quería sonar impulsivo, pero la verdad es que ya estaba decidido. No había nada que procesar. Lo único que quería era que sintiera lo que yo había sentido al descubrirlo. Quería que cada palabra le pesara como una piedra en el pecho. Me quedé de pie frente a ella y le pregunté si lo amaba. No lo negó. Solo bajó la mirada y murmuró que no sabía. Que era complicado. ¿Complicado? Dije con rabia contenida. No hay nada complicado. O lo amas o no, y si tienes que pensarlo, es que sí. El silencio duró minutos. Ninguno se movía. La televisión seguía encendida sin sonido. Afuera se oían los coches pasar. Dentro solo se escuchaban nuestras respiraciones. Ella intentó acercarse, me tocó el brazo, pero la aparté. Me dijo que necesitaba explicarse mejor, que no era una aventura, que solo había sido una conexión emocional, que nunca se acostó con él. Le pregunté si esperaba que eso hiciera alguna diferencia. Dijo que sí, que debía contar algo. Me reí, sin ganas. Llevas meses mintiendo. No te importaba si te descubría o no. Si no llego a volver antes aquel día, seguirías igual. Tenía miedo, Javier. No quería perderte. Pues lo has conseguido igual. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo esa calma que aparece cuando ya no hay nada que salvar. Ella se levantó, fue a la habitación y empezó a guardar cosas en una bolsa. Yo no la detuve. No quería verla. La escuchaba moverse, abrir cajones, cerrar el armario, recoger un par de camisetas, el cargador del móvil, un libro. Cuando salió, llevaba la cara roja, los ojos hinchados, y aún así intentó mantener la voz firme. Voy a ir a casa de Lucía unos días. No quiero pelear más. Haz lo que quieras, le respondí. Ya has hecho bastante. Cruzó la puerta sin mirar atrás. Cuando la escuché bajar las escaleras, me quedé quieto, sin saber qué hacer con el vacío que dejaba. No lloré. No rompí nada. Solo fui al lavavajillas, saqué una copa limpia y me serví vino en silencio. Miré el reflejo en la ventana y pensé que esa mujer, la que había compartido casi una década de mi vida, ya no existía. Lo que quedaba era una sombra de lo que fue, y yo no estaba dispuesto a seguir viviendo con eso. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, encontré un mensaje suyo en el móvil. Decía que lo sentía, que no quería perderme, que necesitaba tiempo para entender lo que había hecho. No respondí. Dejé el teléfono en la mesa y salí al trabajo. En el trayecto, mientras veía los coches avanzar por la M30, tuve la sensación de que mi vida había pasado páginas sin preguntarme. Ya no se trataba de ella. Ahora se trataba de lo que iba a hacer yo con lo que quedaba. El día que decidí devolverle lo que me había hecho no fue un impulso, fue una decisión calculada, meditada, y con cada minuto que pasaba se sentía más justificada. No tenía sentido gritar, no tenía sentido llorar o irme de casa como un mártir.
Yo no era ninguna víctima, y no iba a comportarme como uno. Lo que ella había hecho no podía arreglarse con un lo siento ni con 4 noches fuera de casa en casa de Lucía. Eso no era un error, era una cadena de acciones conscientes, de decisiones repetidas, de una mentira sostenida durante semanas o meses, y a mí no me bastaba con haberla pillado. Yo necesitaba que sintiera la consecuencia real, algo más allá del arrepentimiento vacío que me había escupido la noche de la confrontación. No era rabia por el acto, era rabia por el desprecio. Por la forma tan fría en la que había sostenido su doble vida sin parpadear. Así que empecé por donde más le dolía, la imagen, la tranquilidad y el control. El lunes por la mañana fui al banco. Clara y yo teníamos una cuenta común, compartida desde hacía 5 años, desde antes incluso de casarnos. Por comodidad, por confianza, porque nunca pensé que necesitaría protegerme de ella. Pero esa mañana cancelé el acceso automático que tenía a mis ingresos. Le pedí al banco que bloquearan su tarjeta de forma temporal, sin avisarla. No retiré el dinero de la cuenta conjunta, no hice nada ilegal, simplemente moví mis ingresos al número de cuenta que siempre tuve a mi nombre y que no usaba desde hacía tiempo. Cambié las claves del acceso digital y programé las transferencias del estudio a ese nuevo número. No era mucho dinero, pero era mío. Y no iba a dejar que alguien que había decidido mentirme tuviera acceso libre a algo que gané con mis horas y con mi trabajo. Después fui al seguro del coche y llamé al gestor de la hipoteca. Pedí que todos los documentos relacionados con la vivienda y los vehículos pasaran por mi revisión antes de firmar nada. No le quité nada. Solo dejé de facilitarle todo. Esa misma tarde fui al estudio, hablé con mis socios, y les pedí que dejaran de pasarle a Clara cualquier encargo menor que a veces nos llegaba para temas de rehabilitación postural en sesiones de doblaje. No eran cosas frecuentes, pero ella sabía que venían de mi parte. Me preguntaron si había pasado algo. No respondí. Dije que quería separar lo personal de lo profesional. Ellos lo entendieron sin hacer preguntas. Luego entré a la clínica donde trabajaba Clara, sin cita previa, y pedí hablar con la responsable. Le dije con todo el respeto posible que, por motivos personales, no quería que Clara participara en ningún taller que compartiera con ciertas entidades que yo gestionaba con clientes comunes. Usé un tono formal, sin amenazas, sin levantar la voz. Ella me preguntó si tenía algo que ver con un asunto laboral. Le dije que no, pero que confiaba en su comprensión. Lo entendió rápido. Al día siguiente fui al edificio de la urbanización donde vivía el tipo con el que Clara se veía. No sabía su nombre, pero sí su cara, y sabía que trabajaba en algo vinculado a la clínica porque ella misma lo había dejado caer sin querer en una conversación hace meses. Esperé frente a la entrada durante media hora. Lo vi salir, solo, con ropa deportiva. Lo seguí en el coche. Aparcó cerca de un gimnasio en Las Rosas, entró sin prisa. No hice nada. No me acerqué. Solo hice una foto de la matrícula, del coche y de él caminando. Volví a casa, abrí el ordenador y busqué todo lo que pude con los datos que tenía. No me costó mucho. En una hora ya tenía nombre, redes sociales y lugar exacto de trabajo. Lo encontré en LinkedIn, en la web de la clínica, incluso en fotos con compañeros. Imprimí una copia de una foto suya en una cena de empresa donde Clara también aparecía, al fondo, difusa pero reconocible. Eso fue lo último que necesité. El miércoles por la mañana fui a ver a Lucía. Ella no sabía todo, solo sospechaba algo. Me recibió en la puerta de su casa, incómoda, como si temiera estar metida en un lío que no le pertenecía. Le pedí que me dejara entrar. Me ofreció un café. Le dije que no quería hablar de Clara como marido dolido, sino como alguien que necesitaba hacer justicia con la verdad. Le mostré la foto impresa y le pregunté cuánto tiempo llevaba sabiendo que su amiga me mentía. Me dijo que no sabía nada, que solo sospechaba desde hacía semanas. Le pregunté si estaba dispuesta a seguir encubriéndola.
Me miró en silencio. Le dejé la hoja sobre la mesa y le pedí que cuando hablara con Clara, le recordara que la gente que juega con fuego no siempre se quema sola. No amenacé. Solo dejé claro que ya no estaba dispuesto a quedarme callado. Ese mismo día por la tarde, Clara me escribió para decirme que quería pasar por casa a recoger más ropa. Le respondí que no era necesario, que ya le había preparado una maleta con sus cosas y que podía venir a recogerla en la puerta. Me dijo que necesitaba hablar. Le dije que ya habíamos hablado suficiente. Que ahora era yo quien decidía cómo se daban las cosas. Llegó a las 9. Llevaba la cara seria, sin lágrimas, sin maquillaje. Le entregué la maleta en silencio. Ella preguntó si podíamos subir a hablar. Le dije que no. Me preguntó por qué estaba actuando así, que si pensaba destruir todo como venganza. Le respondí sin rodeos. Esto no es venganza. Es equilibrio. Quiso replicar algo, pero no la dejé. Le dije que la cuenta bancaria ya no estaba disponible para sus gastos, que las colaboraciones con mis contactos habían cesado, que si quería seguir con su vida, tendría que hacerlo sin atajos. Me dijo que eso era cruel. Le dije que lo cruel había sido vivir en mi casa con otro en la cabeza. Me pidió que al menos no hiciera pública la situación, que no hablara con su jefe, que no mezclara todo. Le prometí que no iba a hundir su carrera, pero que sí iba a cuidar la mía, mi imagen, mis límites. Le dejé claro que su comodidad se acabó en el momento que decidió saltarse el respeto que nos debíamos. Antes de irse me preguntó si había otra mujer. Le dije que no la necesitaba. Que ahora mismo lo único que quería era reconstruirme sin cargas. Me dijo que si algún día me arrepentía, que la llamara. No respondí. Me limité a cerrar la puerta. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí del tirón. A los pocos días supe que había discutido con Lucía, que su jefe en la clínica le había recortado ciertos privilegios, que el tipo con el que se veía le había pedido espacio. No lo confirmé, pero todo coincidía. Yo no celebré nada. Solo tomé nota mental de que las consecuencias también se reparten. No hay vuelta atrás cuando uno rompe una lealtad. Yo no busqué humillarla, solo equilibrar la balanza. Ahora estaba en cero. Ni ella me debía nada, ni yo a ella. Era mi forma de empezar de nuevo. Después de todo lo que pasó, estuve casi 3 semanas sin verla ni hablar con ella. No contesté a sus mensajes, no abrí sus correos, no escuché sus notas de voz. Me escribió casi todos los días, con el mismo tono de disculpa, de súplica contenida, como si cada frase intentara ganarse un poco de terreno sin mostrar desesperación. En ninguna de esas palabras hubo una verdadera aceptación de lo que había hecho. Me hablaba de lo que perdimos, de lo que éramos, de lo que podríamos volver a ser, pero evitaba mencionar directamente el nombre de ese otro tipo, evitaba referirse a lo que realmente detonó todo esto. Yo no quería respuestas. Ya las tenía. Lo que me faltaba era cerrar la herida desde dentro, llegar al punto en el que pudiera sentarme frente a ella sin rabia, sin ganas de vengarme, sin necesidad de que entendiera nada, porque ya no me importara si lo entendía o no. Cuando sentí que había llegado a ese punto, la llamé. No se lo esperaba. Me respondió al segundo timbrazo con un tono contenido, casi neutral, como si no supiera si debía alegrarse o prepararse para otro golpe. Le dije que necesitábamos hablar. Me preguntó si podía venir a casa. Le respondí que no, que la conversación debía darse fuera, en terreno neutro. Quedamos en un bar discreto en Aravaca, uno al que solíamos ir cuando empezamos a salir, pero que hacía años no pisábamos. Elegí ese sitio no por nostalgia, sino porque sabía que allí no habría conocidos, que no nos interrumpirían, que podríamos hablar con calma. Llegó puntual. Llevaba ropa sencilla, sin intención de impresionar. Se sentó frente a mí con una botella de agua en la mano y una mirada que no supe descifrar. Ni miedo, ni dolor, ni ira. Solo cansancio.
El mismo que llevaba yo en la cara, el que deja todo esto después de haber tocado fondo por dentro. Nos miramos en silencio unos segundos antes de que yo empezara. No quiero que esta conversación sea para convencerme de nada, dije sin rodeos. No estoy aquí para reconciliaciones, ni para revivir lo que fuimos. Solo quiero cerrar esto como adultos. Ella asintió, bajó la mirada y dijo que lo entendía. Que tampoco esperaba que todo se arreglara con una charla. Que solo necesitaba que la escuchara, no para justificar lo que hizo, sino para poder explicarse. Le dije que hablara, que tenía 10 minutos, no porque estuviera cronometrando, sino porque no iba a permitir otra vez una retahíla sin sentido que desviara el foco de lo esencial. Yo no quería destruir esto, empezó. No sé en qué momento me desconecté, no tengo una fecha exacta ni una excusa sólida. Lo único que puedo decirte es que me sentía vacía desde hacía tiempo, y tú también lo notaste, pero no hicimos nada. No fuiste tú el causante de lo que hice, pero tampoco ayudaste a evitarlo. Estábamos en piloto automático, y cuando apareció este tipo, no supe decir que no. Me escuchaba, me prestaba atención, no me juzgaba. Me hacía sentir que valía algo. No fue premeditado. Me dejé llevar. La miré sin expresión. Dejé que siguiera. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar con su versión. Sé que lo oculté, sé que mentí, y no lo voy a negar. Me equivoqué al entrar en ese juego. No lo amaba, no buscaba una nueva vida. Solo escapaba de la mía por unas horas, sin pensar en las consecuencias. Y cuando te diste cuenta, ya era tarde para volver atrás. Me avergüenzo, sí. Pero también tengo claro que no me acosté con él. No te fallé en ese sentido, aunque sé que eso ya no sirve de nada. No sirve, le dije, sin levantar la voz. Lo que hiciste no fue solo acostarte con alguien o no hacerlo. Fue traicionar el acuerdo más básico que teníamos, no mentirnos. Y tú lo hiciste durante semanas con la misma tranquilidad con la que me dabas un beso cada mañana. Eso es lo que pesa, no el sexo. Lo sé, respondió con los ojos húmedos. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que algún día esto se arregle. Solo quería decírtelo en persona. Necesitaba decírtelo para no cargar con esto toda mi vida sin habértelo dicho a la cara. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pregunté, sin sarcasmo ni ironía. No lo sé. Me he mudado temporalmente con una amiga. He pedido una reducción de jornada en la clínica. Estoy buscando otro sitio donde trabajar. No puedo seguir cruzándome con él todos los días. No quiero hacerlo. No por ti, sino por mí. Me equivoqué y ahora tengo que vivir con eso. No busco tu lástima ni tu comprensión. Solo quiero que sepas que voy a hacerme cargo. ¿Crees que eso arregla algo? No. Pero no puedo quedarme quieta sin hacer nada. Se hizo un silencio largo. Yo no iba a consolarla. No era mi papel. Ella había elegido una ruta y ahora tenía que cargar con las consecuencias. Lo único que me quedaba era poner fin a todo esto con algo de dignidad. Voy a pedir el divorcio, le dije. Ya hablé con el abogado. No pienso hacer guerra. Quiero que sea rápido y limpio. La casa la venderemos y repartiremos lo que toque. El coche lo puedes quedar. No lo quiero. No hay hijos, no hay juicios eternos. Solo papeles. Asintió. No intentó negociar, no suplicó. Solo lo aceptó. Lo entiendo. Y lo respeto. Bien. No quiero más mensajes, no quiero más disculpas. Después de esto, se acabó todo. Está bien. Gracias por no insultarme. Por darme esta última conversación. No te la di por ti. Me la di a mí. Se levantó. Me miró por última vez como si intentara guardar una imagen mía en la memoria. No hubo abrazo, no hubo apretón de manos. Solo distancia.
Caminó hacia la salida con paso firme y no se giró. Yo me quedé sentado unos minutos más, mirando la silla vacía, tratando de recordar en qué momento exacto dejamos de ser nosotros. Esa noche volví a casa y saqué una caja donde tenía nuestras fotos, entradas de cine, cartas viejas. No las rompí. Solo las metí en una bolsa y las guardé en el trastero. No porque quisiera conservar recuerdos, sino porque todavía no estaba listo para tirarlos. Hay cosas que pesan más cuando se destruyen de golpe. Lo dejé todo ordenado y me senté en la cocina, solo, con una cerveza en la mano, sin televisión, sin móvil, sin distracciones. No sentí alivio. No sentí tristeza. Solo una especie de agotamiento profundo. Como si mi cuerpo hubiese soltado de golpe toda la tensión de esos meses. No tenía ganas de salir, de hablar, de reír, de empezar nada nuevo. Solo quería estar en silencio. Porque a veces, cuando todo lo que creías cierto se rompe, lo único que puedes hacer es quedarte quieto hasta que pase. Han pasado 5 meses desde aquella última conversación y todavía hay días en los que me despierto con la costumbre de girarme para verla al otro lado de la cama, aunque ya no está, ni lo estará. No hay drama en eso, tampoco melancolía. Es una reacción automática del cuerpo, como cuando llegas al portal y te metes la mano al bolsillo buscando una llave que ya no usas. El proceso fue rápido, al menos en lo legal. Firmamos los papeles en abril, en una notaría del centro, sin testigos innecesarios, sin abogados al lado. Nos sentamos, firmamos y nos marchamos por separado. Ni siquiera cruzamos una palabra más allá de lo imprescindible. A las 3 de la tarde ya éramos oficialmente dos desconocidos con un historial compartido. Cuando salí de ahí no sentí nada parecido a un cierre cinematográfico. Fue un trámite. Un punto final sin emoción. Lo había sentido todo antes, durante los días de sospechas, durante la confrontación, durante la ejecución silenciosa de cada paso que di para dejar claro que la traición se paga. Lo demás fue simplemente papel. En casa descolgué las fotos, desmonté la cama, pinté las paredes y mandé hacer una limpieza general. No por simbolismo, sino por higiene real. Había pasado mucho tiempo fingiendo normalidad entre paredes que ya no eran mías. Necesitaba un espacio nuevo, aunque estuviera en el mismo sitio. La venta de la casa avanzó más rápido de lo que imaginé. En mayo firmamos ante el notario y cada uno recibió su parte. Yo alquilé un piso más pequeño en Chamberí, cerca del estudio, con menos muebles, menos luz, pero también menos recuerdos. Me adapté rápido. No soy de los que se quedan atrapados en lo que fue. Me levanto, desayuno, trabajo, vuelvo, ceno algo, veo una serie, me acuesto. No busco llenar vacíos ni salir corriendo a conocer a nadie. No tengo necesidad de compartir mi cama con una desconocida ni de contarle mi historia a una mujer que no me pregunte nada. Aprendí a estar solo sin estar mal. En el estudio volví a enfocarme como antes. Las sesiones me exigieron concentración, los clientes nuevos llegaron sin saber nada de mi vida y eso me ayudó a reconstruirme sin tener que explicar lo que pasó. Mis socios notaron el cambio, claro, pero nunca hicieron preguntas directas. Uno de ellos, Pablo, me invitó a comer un día y ahí fue donde me escuchó por primera vez contar la versión resumida. Me miró serio, sin interrumpirme, y cuando terminé me dijo lo único que necesitaba oír: lo manejaste como un cabrón. Sin escándalos, sin show. Así se hace. Asentí y seguimos comiendo. No necesitaba compasión, necesitaba respeto. Sentir que, pese a todo, no me había desdibujado como hombre, que no me había arrastrado por culpa de lo que hizo otra persona. Con mi familia hablé después de todo. Se enteraron tarde, cuando ya estaba todo avanzado. Les expliqué sin detalles, sin dramatismo. Mi padre se quedó callado unos segundos, me ofreció una copa y dijo que no esperaba otra cosa de mí, que me había comportado como un adulto de verdad. Mi hermana, en cambio, se enfadó, no conmigo, sino por lo que le habían hecho.
Me preguntó por qué no la había llamado antes, por qué no le había contado todo desde el primer momento. Le dije que esto era algo que necesitaba manejar solo. Que había cosas que, si se comparten demasiado pronto, se contaminan. No lo entendió del todo, pero no insistió. Con ellos quedó claro que no necesitaba que hablaran mal de Clara, ni que me defendieran. Solo necesitaba que me trataran como siempre, sin la etiqueta de abandonado o traicionado. No quería que mi historia se convirtiera en tema de sobremesa. Clara me escribió una última vez en julio. Un mensaje largo, sin súplicas, sin excusas. Me decía que estaba en otra ciudad, que había conseguido trabajo nuevo, que había empezado terapia, que estaba intentando entenderse a sí misma sin buscar justificarse. Me deseaba que encontrara paz, que me fuera bien, que ojalá algún día pudiera recordarla sin rencor. No le respondí. No por orgullo, sino porque no tenía nada más que decirle. Lo único que quería era que siguiera su camino sin volver a cruzarse con el mío. No odio a Clara. Ya no. Pero tampoco tengo interés en saber si cambia o si no. No me importa si algún día se arrepiente de verdad. Yo ya pasé por ese túnel, y salir no fue fácil, pero tampoco imposible. A veces me preguntan si volvería a confiar en otra persona, si podría enamorarme de nuevo. No tengo respuesta. No me he cerrado. No me he vuelto un paranoico. Pero tampoco tengo prisa. Aprendí que el amor no te protege de nada. Que la confianza es un riesgo, y que nadie te asegura que no vuelva a pasar. Pero también aprendí a leer las señales, a no ceder tanto, a no permitir que el silencio se instale sin reclamar explicaciones. La próxima vez, si llega, no seré el mismo. No porque tenga miedo, sino porque ahora sé lo que no pienso tolerar nunca más. No me convertí en otro hombre, no me volví más fuerte ni más sabio. Solo me hice más consciente. Más realista. El tipo que ahora se mira al espejo sabe exactamente lo que valen su tiempo, su esfuerzo, su lealtad. Ya no regalo confianza como si no costara nada. Y tampoco me dejo llevar por apariencias. No necesito gestos grandes ni promesas eternas. Quiero hechos. Y si no los hay, me levanto y me voy. Así de simple. He vuelto a salir algunas veces con amigos. Me río, bebo, escucho historias ajenas. Me invitaron a una fiesta hace poco, conocí a una chica simpática, charlamos un rato, me pidió el número y lo anotó en su móvil. No sé si volverá a escribirme. No me preocupa. No estoy esperando nada. Estoy viviendo. Con mis reglas, con mi ritmo, sin ataduras. Ya no tengo que demostrar nada a nadie. Ni a Clara, ni al mundo, ni a mí mismo. No elegí que esta historia terminara así. Nadie elige que le rompan la confianza. Pero sí elegí cómo enfrentarla. Cómo responder. Y eso, al final, es lo que te define. No lo que te hacen, sino lo que haces tú con eso. Clara eligió mentir, eligió esconderse, eligió otro camino. Yo elegí no arrastrarme, no mendigar explicaciones, no convertirme en un tipo amargado. ¿Pagué el precio? Claro que sí. Pero salí entero. Y eso, amigo, es lo único que importa.